Para crear un gráfico sabemos que debemos seleccionar al menos una celda en un rango de datos y luego seguir uno de los procedimientos. Si los datos se encuentran en un rango continuo de celdas, seleccionar cualquier celda de dicho rango será suficiente. El gráfico incluirá todos los datos del rango. Si los datos no se encuentran en un rango continuo, debemos seleccionar las celdas o rangos no adyacentes como se explicaron en lecciones anteriores. Siempre debemos asegurarnos de que la selección forma un rectángulo. Si no deseamos incluir columnas o filas específicas de datos en un gráfico, basta con que los ocultemos en la hoja de cálculo o bien podemos aplicar filtros de gráfico para mostrar los puntos de datos que deseamos tras crear el gráfico. Excel puede recomendar gráficos para nosotros. Los gráficos que sugiere dependen de la manera en que se han organizado los datos en la hoja de cálculo. También podemos tener nuestros propios gráficos en cuenta. De cualquier manera, a continuación mencionaremos las mejores formas de organizar los datos para un gráfico determinado. En los gráficos de columnas, barras, líneas, áreas, superficie o radial, los datos se deben organizar en filas o en columnas como visualizamos en la siguiente hoja de cálculo. En un gráfico circular, que este gráfico usa un conjunto de valores denominados series de datos, los gráficos muestran tamaño de los elementos de una serie de datos en proporción a la suma de los elementos. Los puntos de datos de un gráfico circular se muestran, como podemos ver, en porcentajes de todo el gráfico circular. Este tipo de gráfico se debe organizar los datos en una columna o en filas o filas de etiquetas. El siguiente tipo de gráfico, que son los anillos, al igual que el gráfico circular, muestra la relación de las partes con un todo, pero puede contener más de una serie de datos. Este gráfico, como podemos ver, tiene varias series de datos y los datos se deben organizar en una o varias columnas o filas de datos y una columna o fila de etiquetas. El siguiente tipo de gráficos, que son los gráficos XY de dispersión o de burbuja, los datos se deben organizar en columnas. En una de ellas colocamos los valores X en la primera columna y los valores Y en la siguiente. A continuación debemos introducir los valores correspondientes en las filas y columnas adyacentes. En el caso del gráfico de dispersión, tienen dos ejes de valores, un eje X y el otro eje Y. Combina estos valores en puntos de datos únicos y los muestra en intervalos irregulares o agrupaciones. Para los gráficos de burbuja, debemos agregar una tercera columna, como podemos ver, para especificar el tamaño de la burbuja que se va a mostrar y así representar los puntos de datos en la serie de datos. En el caso de gráfico de cotizaciones, los datos también se organizan en columnas y en filas. El uso de una combinación de valores de apertura, altos, bajos y de cierre, más nombres o fechas como etiquetas en el orden correcto. Como su nombre indica, los gráficos de acciones pueden mostrar fluctuaciones en los precios de las acciones. Sin embargo, este gráfico también puede mostrar fluctuaciones en otros datos. Debemos asegurarnos de organizar los datos en el orden correcto para crear un gráfico de cotizaciones. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más temas de gráficos.